Tenemos hoy sobre la mesa un esquema estructurado para una sesión del maestro Frank García, centrada en cómo las fuerzas de oscuridad operan a través de la emocionalidad humana y la importancia del discernimiento. Y metiéndonos de lleno en el análisis, el salto entre la teoría abstracta de la guerra espiritual y la autoobservación práctica necesita un puente argumentativo más sólido. Totalmente. A ver, el texto avanza muy bruscamente, desde establecer que la emocionalidad es una vía para frenar tu vida, hacia la exigencia del cierre. ¿Esa exigencia de la meta es observarte? Exacto. Falta explicar el mecanismo intermedio. O sea, no se detalla cómo se experimenta exactamente ese drenaje. ¿Y eso pasa justo antes de pedirle a la audiencia que lo observe? Claro, el oyente se queda sin las herramientas descriptivas para identificar el problema en tiempo real. Es un salto enorme. Le estás pidiendo a alguien que haga introspección sin haberle dado las coordenadas. Si le decimos a la audiencia que hay fuerzas invisibles operando a través de sus emociones y en el párrafo siguiente les exigimos que se observen, los dejamos sin brújula. Sí. A nivel estructural, la sugerencia de mejora aquí es desarrollar un paso intermedio. Una especie de idea 1.5, digamos. ¿Que traduzca el concepto? Eso es, que traduzca este concepto de fuerzas de oscuridad operando en automático en síntomas cotidianos y muy tangibles. Porque esto es lo que preparará el terreno para que el cierre sea una consecuencia lógica. Y no una tarea abrupta que parece sacada de la manga. Pues mira, entiendo perfectamente la intención del autor. Quiere llevar a la audiencia a la acción para que no se queden solo en la teoría. Pero claro, cuando alguien está inmerso en una emoción intensa, la autoobservación es la primera función que se apaga. Es que no puedes pedirle a alguien que analice la situación cuando ya está en pleno colapso. Por eso necesitamos ejemplos concretos. Podríamos añadir un breve estudio de caso clínico o espiritual justo en este puente. Me gusta. Ilustrar un escenario diario. Imagina un pequeño inconveniente, por ejemplo, que se te derrama el café por la mañana. Algo hiperrealista. Justo. Y muestras cómo ese pequeño inconveniente desencadena una ira desproporcionada. Ahí estás demostrando la diferencia entre una emoción natural y un drenaje espiritual. Esa comparativa es clave. Al narrar ese contraste, le das a la audiencia una plantilla comparativa. Ya no es una idea abstracta en el aire, sino el café de esta mañana. Y fíjate que usar ejemplos tan cotidianos no le quita peso al tema espiritual. Al contrario, lo hace aplicable. O si el autor prefiere ir por otro lado, incluir una analogía física funciona muy bien. Las analogías físicas aterrizan los conceptos de forma brutal. Podría comparar la reacción emocional en automático con un cortocircuito eléctrico en la casa. Claro, para que cuando llegue el cierre de observa qué emoción se repite, la audiencia sepa exactamente qué tipo de chispa está buscando. Sabrán que no tienen que buscar la explosión final, sino ese olor a cable quemado previo, ese pequeño parpadeo en las bombillas. Un microsegundo donde la influencia externa intenta conectarse, ese añadido transforma la experiencia del oyente. Pasa de recibir una instrucción pasiva a iniciar una búsqueda activa. Y hablando de retención, la apertura actual asume un nivel de retención de la audiencia que podría alienar a nuevos receptores o desorientar a los recurrentes. Este es un punto crítico. El inicio actual se limita a decir, hoy seguimos con la segunda parte del tema guerra espiritual. Y ya está. Omite orancho fundamental. No contextualiza absolutamente nada. Para un tema tan complejo, entrar directamente asumiendo que el oyente recuerda perfectamente las premisas de la primera parte debilita el impacto del mensaje. Y reduce muchísimo la accesibilidad del contenido. La gente no consume en un vacío esterilizado. A lo mejor escucharon la primera parte hace 2 semanas. O no la han escuchado nunca y acaban de llegar. Empezar conseguimos con la segunda parte es crear una barrera de entrada casi insalvable. Hacemos que el cerebro del oyente tenga que trabajar el doble para hacer memoria. Lo normal ahí es que desconecten antes de llegar al tema central. Por eso la sugerencia es reformular la introducción para que funcione tanto como un breve recordatorio de la tesis anterior como un trampolín hacia el nuevo enfoque. Sin perder el dinamismo, por supuesto. No queremos un resumen de 5 minutos. Exacto. Un ejemplo concreto sería sustituir esa introducción por algo como: en nuestra sesión anterior establecimos las bases de la guerra espiritual, hoy exploraremos el campo de batalla más silencioso y peligroso. Nuestras propias emociones. Fíjate cómo cambia el tono con solo una frase. Es un cambio radical. Otra opción muy potente es usar una pregunta retórica inicial que conecte ambas partes, rompiendo la cuarta pared. A ver cómo sería. Podría ser algo así como:
¿Recordáis que hablamos de las fuerzas invisibles que frenan vuestra vida? Hoy vamos a ver cómo esas fuerzas se esconden detrás de la frase «es que yo soy así». Ojo, me parece brillante. Al introducir la excusa del yo soy así en el segundo uno de la sesión, logras aterrizar un concepto metafísico en la experiencia diaria de cualquier persona. Porque es una frase universal. Todos nos hemos justificado alguna vez con un «es que yo soy así». Ya no hablas de entes abstractos, estás hablando de la vida del oyente. Esa es la diferencia entre un inicio que simplemente informa y un inicio que atrapa de verdad. Convierte un simple recordatorio en un argumento muy persuasivo. Y prepara el terreno para el núcleo del mensaje. Y ahí es donde entra el tercer punto, porque si logramos que el oyente se meta de lleno, tenemos que asegurar el andamiaje teórico. Exactamente. Existe una fricción conceptual en la segunda idea al describir la influencia espiritual como algo intrínseco, lo cual difumina la premisa central de la obra. Es una debilidad semántica que amenaza con derribar toda la tesis. El concepto de guerra espiritual suele implicar fuerzas externas, oscuridad que ataca o influye en el individuo desde fuera. Sin embargo, la idea 2 advierte que puede haber algo intrínseco manejándote. Usar la palabra intrínseco, que significa propio o esencial de la persona, contradice directamente la idea de una oscuridad invasiva. Totalmente. Esto puede generar una confusión teológica y filosófica tremenda en el oyente avanzado sobre el origen real del problema. Si el problema es intrínseco a mí, entonces no hay guerra espiritual. Es como si hubiera un defecto de fábrica en mi propia psicología. El enemigo sería yo mismo. Y estaríamos en el terreno de la terapia conductual, no en el marco de la guerra espiritual que plantea el texto. Al usar ese adjetivo, el autor sin querer le dice al oyente que él mismo fabrica su freno existencial. Lo cual choca con la primera idea que asume que esas cosas que te frenan vienen de fuera. Para que la metáfora de la guerra funcione, tiene que haber un agente externo y un territorio que defender. Si el invasor es intrínseco, todo el modelo se cae. La sugerencia de mejora aquí es ajustar la terminología para separar claramente la vulnerabilidad humana de la influencia espiritual. La vulnerabilidad sí es interna, pero la influencia opera desde fuera o se infiltra. Mantenemos la coherencia de que no es simplemente un rasgo de personalidad. Podemos proponer ejemplos muy concretos para arreglar esto. Cambiar la redacción para reflejar un modelo de infiltración. Algo del estilo no es solo yo soy así. Puede haber una influencia externa operando a través de tus vulnerabilidades intrínsecas. Eso es. Si no usas el discernimiento, se te cuelan. Mantienes la palabra intrínseco, pero aplicada a la grieta, no al invasor. Tienes una grieta intrínseca a ti, pero el agua que se cuela viene de fuera. Reubica al antagonista en el reino espiritual, que es donde tiene que estar. Otra vía, si el autor quiere ser más descriptivo, es utilizar el concepto de parasitismo emocional, en lugar de decir algo intrínseco. Explicar que algo ajeno se adhiere a la emoción natural del individuo. Exacto. Se adhiere y la amplifica para drenarlo, aclarando la mecánica de la guerra. Un parásito no es intrínseco al huésped, viene de fuera, pero manipula los sistemas internos. Encaja perfecto con la idea de que te drenan por emociones. Para un drenaje, tiene que haber una entidad externa conectada, extrayendo energía. Evitamos la confusión teológica y empoderamos a la persona dándole un enemigo claro que puede identificar. La precisión en el lenguaje en estos textos es vital, no es un capricho. Limpiar esta confusión eleva la calidad del texto exponencialmente y cierra el círculo con nuestra primera crítica. ¿Cierto? Si el oyente entiende ahora que lidia con una influencia externa que busca sus grietas intrínsecas, la necesidad de autoobservación ya no suena abstracta. Tiene un propósito urgente. ¿Están vigilando las murallas buscando al infiltrado? Buscando la chispa del cortocircuito. Todo el esquema queda entrelazado remando a favor de la premisa principal. Desde el gancho inicial hasta la coherencia del vocabulario en el nudo y la llamada a la acción en el cierre. Bueno, para recapitular, hemos identificado 3 áreas clave para fortalecer este esquema sobre la guerra espiritual y las emociones. Primero, construir un puente argumentativo entre la teoría y la práctica utilizando escenarios cotidianos o analogías. Como el café derramado o el cortocircuito para ilustrar cómo ocurre el drenaje antes de exigir la observación. Segundo, optimizar la introducción con un breve gancho recapitulativo que conecte la sesión anterior con la actual. En lugar de depender de la memoria del oyente, arrancamos con fuerza usando esa pregunta sobre el yo soy así. Y tercero, afinar la precisión semántica de la idea 2, diferenciando claramente entre la naturaleza intrínseca de la persona
y la influencia invasiva externa. garantizando una lógica irrefutable en todo el argumento. Se invita al autor a aplicar estos ajustes a su material y, por supuesto, a enviar de nuevo el texto revisado para una futura sesión de análisis profundo. Ha sido una revisión muy productiva. Sin duda. Esperamos ver la próxima versión.